Ya, buenas tardes. A partir de esta clase vamos a empezar a estudiar la última unidad del programa oficial de la materia de Microeconomía 1, es análisis de externalidades. Como en todas las unidades, les voy a pedir que ustedes hagan el proceso metacognitivo utilizando la matriz SQA, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, eso implica responder al principio las dos primeras preguntas. ¿Qué quiero aprender, en este caso, sobre externalidades? ¿Ya? Entonces, podrían responder a las preguntas: ¿qué es una externalidad? ¿Cuál es el efecto de la externalidad? ¿No? ¿Qué es una externalidad? ¿Cuál es el efecto de la externalidad? ¿Qué tipos de externalidades existen? ¿Cómo se corrigen las externalidades? Pues solamente a título de sugerencia, en su columna de qué sé, podrían escribir ustedes respondiendo a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué es una externalidad? En economía en general, nosotros estudiamos los 10 principios de la economía y el principio número 7 dice: cuando el mercado falla, el Estado interviene para resolver las fallas del mercado. Ahora, decíamos, ¿en qué casos falla el mercado? Cuando hay externalidades, bienes públicos, información asimétrica, algunas estructuras de mercado no competitivos, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, eh, monopolios naturales, pobreza, desigualdad. En todos esos casos, externalidades, bienes públicos, información asimétrica, mercados imperfectos, existencia de mercados imperfectos, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, pobreza, desigualdad. En esos casos, el mercado falla. ¿Qué significa que el mercado no asigna eficientemente los recursos? ¿Ya? Entonces, les dejo un minuto para que respondan la primera y la segunda columna. Entonces, ¿qué sé? Podrían escribir, por ejemplo, eh, ya, entonces, por favor, respondan, completen la matriz SQA.
Ya, entonces, para la siguiente clase van a completar la primera y la segunda columna, la primera y la segunda pregunta, que es el que quiero aprender. Entonces, hago una explicación general de lo que vamos a estudiar. Nosotros en economía general hemos estudiado los 10 principios de la economía. Y los 10 principios de la economía cubren todo el objeto de estudio de la economía, decíamos desde la microeconomía hasta la macroeconomía. Ustedes están cursando ahora un curso de microeconomía, después tienen otro curso de microeconomía 2 y otro curso de macroeconomía. Entonces, los 10 principios cubren todo el objeto de estudio de la economía, el funcionamiento micro y macro de la economía. Es decir, en microeconomía nosotros hemos estado estudiando el comportamiento de los agentes económicos individuales, familias y empresas, ¿no? En la primera unidad hemos analizado al consumidor, hemos profundizado en la demanda, cómo se comportan las familias en sus decisiones de compra, de demanda, ¿no? Las familias representan la demanda, por una parte, y por otra parte hemos estado profundizando en el estudio del comportamiento de las empresas. Y las empresas se dedican a producir, ¿ya? Y las empresas se constituyen, representan la oferta. Y la demanda y la oferta constituyen el mercado. Por eso nosotros estudiábamos, la tercera unidad era análisis del mercado, ¿ya? Nosotros, hasta ahora, hasta la clase pasada, hemos estado suponiendo que el mecanismo que maximiza el bienestar social es el mercado, ¿ya? Decíamos, el primer grupo incluye, incluye los primeros 4 principios. Y los primeros 4 principios, cómo toman decisiones las personas, se refieren a la microeconomía. Entonces, los primeros principios se refieren a la microeconomía, ¿no? El segundo grupo, cómo interactúan. A ver, el primer grupo incluye los primeros 4 principios, nosotros ya hemos estudiado eso, estamos estudiando microeconomía. Y el segundo grupo, cómo interactúan los individuos, se refieren al comercio internacional. Al comercio internacional, porque los países, las personas, saben hacer algo mejor que el resto. Tienen una ventaja comparativa. Entonces, las personas, los países, deberían especializarse en aquella actividad que saben hacer bien. Si cada persona se especializa en lo mejor que sabe hacer, es más productivo. De tal manera que cuando las personas, los países se intercambian, se especializan en lo mejor que saben hacer, son más productivos, producen una mayor cantidad de bienes y servicios. Ese es el quinto principio. Y ustedes van a estudiar eso en otro curso. Tienen otro curso que es Economía y Comercio Internacional, ¿ya? Eso lo van a estudiar en ese curso. El sexto principio de cómo interactúan los individuos se refiere al mercado. Al mercado como la organización que organiza la actividad económica, ¿no? Qué producir, qué hacer y qué estudiar, cuánto producir, lo decide el mercado. Otra institución que define qué hacer, qué producir, a qué dedicarse, es el Estado. Pero hasta ahora nosotros hemos estado suponiendo, estudiando análisis del consumidor, análisis de la empresa y análisis del mercado, las 3 unidades anteriores, hemos estado suponiendo que el mercado por sí solo maximiza el bienestar social. ¿Cómo el mercado maximiza el bienestar social? Cuando cada uno persigue su propio interés. De tal manera que sin quererlo, sin que sea su propósito, al final logra maximizar el bienestar social. Esa es la metáfora de la mano invisible de Dan Smith. Probablemente al empresario solamente le interesa maximizar su beneficio. Pero
Pero cuando la empresa maximiza su beneficio, al final, sin quererlo, maximiza el bienestar social. El empresario, por ejemplo, busca maximizar su beneficio. Probablemente sea lo único que le interese. Pero para maximizar su beneficio, el empresario necesita incrementar la producción. Y para incrementar la producción, necesita contratar más trabajadores, ¿no? Si va a incrementar la contratación de trabajadores, ahora hay trabajadores que tienen sueldos y salarios. Tienen sueldos y salarios que les da acceso a más y mejor calidad de bienes y servicios, acceso a más y mejor calidad de educación y por consiguientemente viven mejor. Entonces, como ustedes han podido darse cuenta, el empresario que probablemente solamente buscaba su beneficio, pero al generar fuentes de trabajo, ha beneficiado a la sociedad en su conjunto. Entonces, ese es el mecanismo de la mano invisible de Adam Smith. Adam Smith les preguntaría, les decía en su curso de economía, nos diría la siguiente pregunta: ¿cuál es la máxima contribución, el máximo aporte que cada miembro puede hacer por la sociedad? Adam Smith responde y dice que cada uno persiga su propio interés, porque sin quererlo, sin que sea su propósito, al final logra contribuir de manera más efectiva a maximizar el bienestar social. Nosotros sabemos que en economía existen tres grandes agentes económicos. Los dos primeros, familias y empresas, son agentes económicos privados. Actúan guiadas por la mano invisible de Adam Smith. Actúan buscando su propio interés. Alguien podría decir, siendo egoístas. Lo interesante es que Adam Smith también diría, no se sientan tan mal de ser egoístas, porque esa es en realidad, en efecto, la forma más efectiva de contribuir al bienestar social. Entonces, hasta ahora cuando hemos estado analizando análisis del consumidor, profundizando en las familias, análisis de la empresa, comportamiento de las empresas y en familias, demanda, empresas, oferta, análisis de mercado, hemos estado suponiendo implícitamente que el mercado asigna eficientemente los recursos. ¿Qué significa? Que maximiza el bienestar social. ¿Cómo? Cuando cada uno de nosotros persigue su propio interés. A ver, un breve paréntesis. A ver, en realidad, la teoría económica convencional, la microeconomía, supone, no es que sean así, la teoría económica convencional, la microeconomía, supone que los agentes económicos supone que son egoístas, racionales, maximizadores de su utilidad. En pocas palabras, que lo único que les interesa es maximizar su bienestar. Pero la mano invisible nos dice que esa es la forma más efectiva, que sin quererlo, al final vamos a maximizar el bienestar social. Por eso, los que proponen el liberalismo o el neoliberalismo, en general la economía ortodoxa, propone dejar actuar libremente las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta, porque las fuerzas libres, espontáneas del mercado, la demanda y la oferta, maximizan el bienestar social. Eso es lo que dice el sexto principio, ¿ya? Pero también hay que, séptimo principio, pero a veces el mercado falla. Que el mercado falla significa que no maximiza el bienestar social. Y esas fallas del mercado son resueltas por el Estado. Motivo de esta unidad. ¿En qué casos el mercado falla? Cuando hay externalidades
bienes públicos, poder de mercado, así, estructuras de mercado no competitivos, como estudiamos la unidad anterior, cuando hay monopolio, oligopolio, competencia monopolística, que sí, ellos tienen poder de mercado, pueden determinar el precio porque son el único o tienen un poder de mercado relativo porque pueden diferenciar su producto. Entonces, lo que estamos analizando ahora es análisis de las externalidades. Entonces, una de las fallas del mercado, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué es una externalidad? Entonces, eso es el contexto para ubicar lo que estamos estudiando, ¿ya? ¿Qué es una externalidad? Externalidad es la acción de una persona que afecta a otras personas, ¿ya? Externalidad. Ya veíamos también en economía, externalidad. Acción de una persona que afecta a otras personas. Antes, en el sexto principio, en el mercado, si todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, no hay problema. No hay problema. Si cada uno, si uno hace bien las cosas, premio. Si uno hace mal las cosas, castigo. Si cada uno de nosotros asume las consecuencias de lo bien o lo mal que ha obrado, no hay problema. Algunos dicen, si lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Si todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, no hay problema. En ese caso, el mercado maximiza el bienestar social. No necesitamos que el Estado intervenga. El problema surge cuando la acción de una persona afecta a otras personas. ¿Ya? Cuando la acción de una persona afecta a otras personas. Externalidad. Ahora, la acción de una persona puede afectar. Externalidad. Acción de una persona que afecta a otra persona, ¿no? Puede afectarla negativamente, se llama externalidad negativa, o puede afectarla positivamente, cuando la beneficia. Entonces, externalidad, acción de una persona que afecta a otras personas. Cuando beneficia, externalidad positiva. Por ejemplo, si ustedes tienen un vecino que toca música, una vecina o un vecino que toca música clásica, y que a ustedes les permite concentrarse y aprender más, es una externalidad positiva. Pero, si ustedes tienen un vecino o una vecina ruidosa que a altas horas de la noche coloca música a todo volumen y a ustedes no les dejan dormir ni estudiar, es externalidad negativa. ¿Ya? Entonces, externalidad, acción de una persona que afecta a otras personas. Puede afectarle positivamente, le beneficia, puede afectarle negativamente, le impone, le perjudica o le genera un costo. En esos casos, por ejemplo, supongamos, no es así, pero supongamos que mi persona, que para ser feliz tendría que fumar en el curso. ¿Ya? Mi persona, fumando, maximiza su bienestar individual, pero les perjudica a ustedes, ¿no? A ustedes les perjudica porque ustedes se van a enfermar. Entonces, aquí, el hecho de que yo maximice mi bienestar individual va en contra de ustedes. A ustedes les perjudica. De hecho, ustedes se van a enfermar. De hecho, generalmente las personas que son fumadores pasivos se enferman mucho más rápidamente que el fumador activo, el que realmente fuma, ¿no? Entonces, en este caso, el mercado no maximiza. Que yo persiga mi propio interés afecta a ustedes. Les afecta negativamente. Entonces, el mercado no está maximizando el bienestar social. Entonces, el Estado interviene. ¿Qué hace el Estado? Dice, establece regulaciones, normas. Dice, está prohibido el Estado, ¿no? Está prohibido fumar en lugares públicos.
precautelando la salud pública. Está prohibido salir, si van a salir, si les toca en esta época de pandemia del COVID-19, si les toca salir, están obligados a salir, no pueden salir, pero tienen que salir utilizando barbijo, ¿no? Guantes, los barbijos, por ejemplo. Entonces, el Estado está obligando, precautelando la salud de las personas. Ya, eso, externalidad. ¿Ya? Nos vamos a detener a analizar entonces el séptimo principio. Cuando el mercado falla, el Estado interviene para resolver dichas fallas. Las externalidades y los bienes públicos. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las fuentes de las fallas del mercado? Son 5 fuentes, pero nosotros en este curso de microeconomía nos vamos a centrar en que el mercado falla debido a la existencia de bienes públicos, de externalidades, de competencia imperfecta, monopolio o oligopolio, y sobre todo de estas causas de las fallas del mercado. Porque hay otro curso que se estudia. La inestabilidad de los ciclos económicos se estudia en el curso de macroeconomía. Nosotros vamos a estudiar, entonces, ¿por qué si el mercado falla, el Estado interviene? ¿En qué casos falla? ¿Cuáles son las fuentes de las fallas del mercado? Existencia de externalidades, bienes públicos, mercados imperfectos. En todos esos casos requieren la intervención del Estado estatal. Por ejemplo, ante el problema de la pobreza, de la desigualdad, también el Estado interviene. Por ejemplo, en esta época de la pandemia del COVID-19, el Estado está interviniendo, otorgando bonos, ¿no? Estos bonos, el último bono que ha estado implementando es el bono bono universal, ¿no? Entonces, ante una situación complicada de la economía. Entonces, externalidades, les decía, pueden ser externalidades negativas o positivas. Externalidad negativa, cuando la acción de una de las partes impone, perjudica a la otra, ¿no? Externalidades positivas. Entonces, a ver, hasta ahora hemos dicho, externalidad, acción de una persona que afecta a otras personas, a terceras personas. Aquí, que yo haga o no deje, que yo haga algo, si solamente me afectaría a mi persona, el mercado funcionaría muy bien. El problema es que cuando yo fumo en el curso, supongamos que fumo en el curso, les perjudico a ustedes. Ahí ya el mercado falla, el mercado ya no maximiza mi estado social. Que yo persiga mi propio interés, fumar, digamos, para ser feliz, entre comillas, atenta contra la salud de ustedes. Los va a enfermar a ustedes. ¿Ya? Externalidad negativa. Entonces, hay dos tipos de externalidades, entonces, negativas y positivas. Las externalidades son positivas cuando la acción de una de las partes beneficia a la otra parte. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Una externalidad positiva, por ejemplo, es educación, vacunas, inmunizaciones, ¿no? Construcción de museos. El ejemplo que les decía, ¿no? El ejemplo, si tienen un vecino que toca música clásica y que a ustedes les permite concentrarse y estudiar y aprender más, es nada positiva. Pero si tienen un vecino ruidoso que toca música, que coloca música a todo volumen a altas horas de la noche, que a ustedes no les permite ni concentrarse ni estudiar, externalidad negativa. El Estado, para esas fallas, interviene, ¿ya? Ahora, las externalidades, decíamos, positivas, derivadas, por ejemplo, derivadas de la investigación y de descubrimientos, de inventos. Generalmente, cuando algunas empresas innovan y crean nuevas vacunas, el Estado durante un determinado periodo de tiempo les da un periodo para que utilicen de manera monopólica la patente. Porque ese inventor, ese innovador o esa empresa
ha invertido mucho en descubrir una vacuna, por ejemplo, ¿no? Los que van a descubrir, creo que están por descubrir ya una vacuna contra el COVID-19, han invertido mucho, ellos necesitan recuperar. Entonces, durante un determinado tiempo, el Estado les autoriza para que solamente esa empresa fabrique tal vacuna o medicamento, para que recupere la fuerte inversión que ha realizado. Porque si todos van a poder ya fabricar el medicamento o la vacuna, en realidad no tendrían las personas, los innovadores, las empresas no tendrían incentivos para innovar, para crear, ¿ya? Entonces, las externalidades negativas o costos sociales, ¿no? ¿Quién las causa? Por ejemplo, quien las causa no soporta sus costos. Por ejemplo, que yo fume en el curso, no asume el costo de la atención médica de ustedes, por ejemplo, ¿no? Claro, yo fumo para ser feliz, para maximizar mi bienestar individual, pero cuando todos ustedes se enferman, van a tener que recibir atención médica y ese costo no las asume la parte que está generando la externalidad. Vamos a ver después, al final, que la manera como se corrige la falla es haciendo que los que generan la externalidad asuman el costo. Lo que técnicamente se llama que los que generan la externalidad internalicen el costo. Si a mí me gusta fumar, ya está. Si a mí me gusta fumar y yo enfermo a otras personas que no fuman, que están a mi alrededor, el Estado va a hacer lo siguiente. Podría hacer lo siguiente. Podría subir, primero hace prohibición, está prohibido fumar. Lo otro que podría hacer el Estado es subir los impuestos al cigarrillo. ¿Para qué? Para que a los fumadores les cueste más. Como les va a costar más a los fumadores, la idea, el objetivo es que desistan de fumar. Ahora, que desistan de fumar, el Estado lo hace por el bienestar primero de la persona, pero también lo hace por el bienestar de la sociedad en su conjunto, porque ese fumador está enfermando a otras personas.